Hola a todos, mi nombre es Ángela Alexandra Ariza, estudiante de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. El día de hoy vamos a analizar los diferentes momentos que ha tenido la inclusión para llegar a lo que conocemos hoy en día. Para esto hemos hecho un cuadro donde se tienen cuatro columnas con los cuatro momentos, cuatro fases: exclusión, segregación, integración e inclusión. En el cuadro vamos a abordar las características, el rol del docente, el rol del estudiante y algunos otros aspectos más. Bien, en la exclusión, como el mismo nombre lo dice, se cataloga al estudiante como anormal en sus diferencias. No incluye entre sus objetivos la atención a los menos capaces. Además, los principios por los que se rigen son rígidos, valga la redundancia, y también segrega, está la homogeneidad de los pertenecientes a culturas o etnias diferentes. Además de esto, tenemos el rol del docente, el cual da prioridad a los resultados académicos, a los resultados computables, se ocupa de los alumnos más capacitados, obviamente alejando a los que no lo son. Cada profesor se ocupa de su aula y los estudiantes con necesidades educativas especiales se excluyen de los demás y no se atienden sus necesidades de aprendizaje ni sus necesidades sociales. Por otro lado, el rol del estudiante, es un estudiante, como la mayoría suele ser homogenizado. En ellos hay competitividad y rivalidad. Además, el estudiante con necesidades educativas especiales es excluido completamente, tanto en el ámbito académico como en el social. El rol de las instituciones en la exclusión, obviamente no permiten ni aceptan a estudiantes con alguna diferencia. Su propósito es homogeneizar la educación y no se preocupan porque los estudiantes con necesidades educativas especiales aprendan. Además, pone mecanismos de selección y discriminación al momento de querer ingresar a algún estudiante con necesidades educativas especiales. El rol de los gobiernos en la exclusión, básicamente es ofrecer alternativas educativas solo a los estudiantes que obtienen buenos resultados académicos o a aquellos que no tienen ningún tipo de capacidad diferente. Y además no se preocupa por la educación e inclusión de personas con necesidades educativas especiales. Además de esto, a partir de esta exclusión, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con sus nuevas políticas, prohíben las prácticas discriminatorias, promueven la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantizan la igualdad de oportunidades a todos los niños con discapacidad. A partir de la exclusión, se generan estas nuevas políticas públicas. Bien, pasamos a otro ámbito de la educación inclusiva, que es la segregación. En esta parte, su oferta educativa es exclusiva para personas con discapacidad. Suele atender específicamente a los estudiantes diferentes. Además, los estudiantes con necesidades educativas especiales están separados y alejados de las aulas de clase regulares. Entonces se suele tener un aula aparte que atienda estas necesidades.
En el rol del docente, pues el docente pretende que el alumno diferente, ya sea migrante, discapacitado, asuma los hábitos y costumbres de la sociedad mayoritaria. O sea, que sea el estudiante el que se adapte a los demás y no que los demás se adapten a él, sin contar con los problemas de identidad personal y cultural que se derivan de este proceso. En el rol del estudiante, pues los estudiantes comparten entre sí con estudiantes de algún tipo de discapacidad, pero no con otros estudiantes. Los estudiantes tienen una opción educativa apropiada para su limitación específica. En este caso, el rol de las instituciones, su fin es alejar a las personas con discapacidad de otros estudiantes que no tienen discapacidad, para tratar las necesidades educativas de cada estudiante a partir de su discapacidad. Además, consideran que los estudiantes no pueden desempeñarse en un aula regular y por eso crean un aula especial para ellos. Además, el rol de los gobiernos, en este caso, es ofrecer alternativas educativas a los estudiantes con algún tipo de capacidad por separado de los demás estudiantes. Y por último, las políticas públicas, en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. Entonces por eso ya pasamos de la exclusión a la segregación. Sin embargo, pues como la exclusión sacaba a esos estudiantes con necesidades educativas especiales, la segregación los incluía, pero los seguía aislando, excluyendo de los demás. Surge la integración. En la integración se pretende eliminar la discriminación generada en contra de las personas. Su propósito es sensibilizar a la comunidad educativa que existen estudiantes con necesidades educativas especiales y que también tienen derecho a la educación compartida con los demás. Además, el rol del docente es la sensibilización, la generación de actitudes cooperativas en los alumnos y en la comunidad educativa. Separan los estudiantes con discapacidad de aquellos sin discapacidad. El estudiante debe adaptarse a la escuela. La interacción entre todos los estudiantes con discapacidad y sin discapacidad se limita a las horas de descanso, almuerzo, entrada y salida del colegio, no a las aulas de clase como tal en la parte académica. Por parte de las instituciones se permite que los estudiantes con discapacidad asistan a las escuelas regulares, pero para el aprendizaje se utilizan las aulas especializadas. Las aulas especiales terminan por aislar a los estudiantes que no encajan y la interacción entre estudiantes con discapacidad y sin discapacidad sigue siendo limitada. Por parte de los gobiernos se ofrecen alternativas educativas que permitan integrar a los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial en diversos espacios, pero el currículo no se adapta para ofrecer un aprendizaje globalizado. Además, con esto las políticas públicas, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen en el artículo 24 la obligación expresa de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en aulas regulares que deberán transformarse en aulas accesibles por medio de los ajustes razonables necesarios. Y eso sucede muchas veces. Muchas veces en muchas instituciones creen que generar inclusión es integrar a los estudiantes, ponerlos en un aula especial para que aprendan, seguir segregándolos, seguir excluyéndolos y simplemente los limitan a compartir en ciertos momentos, en ciertas actividades, en ciertas horas, pero no en su totalidad. Por eso surge la inclusión. En la inclusión, el aula regular se hace accesible a todo tipo de estudiantes, se centra en las características del alumno, no en los contenidos, facilitando la diversificación de la enseñanza y personalización de las experiencias de aprendizajes comunes. Además, el docente, en este caso, beneficia a todos los estudiantes de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo a los que presentan necesidades educativas especiales. Se brindan las mismas oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro niño y reciben un apoyo para que puedan cumplir metas individuales.
Además, el rol del estudiante implica que todos los niños y niñas aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. En las instituciones, la escuela debe adaptarse a cada uno de los estudiantes, no como anteriormente se trataba, que el estudiante se debe adaptar a la escuela. En este caso, la escuela se adapta al estudiante con algún tipo de discapacidad y el currículo responde a la diversidad de estudiantes. Se transforma además el aula regular por medio de ajustes razonables necesarios para que todos y todas puedan ser estudiantes activos dentro del aula. No se ponen mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Además, los gobiernos proponen que las instituciones deben tener un currículo inclusivo, un docente directo, que es cuando se habla de docentes inclusivos, de todos los maestros, que sin excepción se acercan a los enfoques inclusivos. El docente formador, que es una estrategia interesante para revisar las experiencias de docentes con aulas inclusivas. Los intérpretes y guías intérpretes, que son el apoyo humano pues para los estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva o visual. El proveedor de servicios de apoyo, los intervinientes, que son el personal capacitado que permiten acceder a la información que usualmente se adquiere a través de los sentidos de la visión y la audición. Y además, las políticas públicas, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a todos los niños a una educación, en el artículo 26. Entonces, en ese sentido, estos 4 momentos de la educación inclusiva se perciben y es válido reflexionar desde nuestra práctica educativa, desde la institución educativa en la que estamos, en qué momento estamos. Si estamos en exclusión, segregación, integración o inclusión. Muchísimas gracias y espero que este cuadro les haya quedado bastante claro.